Vamos a comenzar. Nosotros tenemos la primera pregunta del examen, ¿va? Aquí nos dice, son ejemplos de propiedades químicas, excepto, pues miren, ustedes tienen que saber para contestar esta pregunta, pues dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué son las propiedades químicas? Las propiedades químicas van a ser características, que estas se van a poder que observar, observar y medir, ¿va? Eso es lo primero que tú tienes que tener en mente al hablar de propiedades, ¿ok? Y estas propiedades se van a dividir en dos. ¿En qué se van a dividir? En propiedades físicas y en propiedades químicas. Cada una de ellas, o bueno, estos dos tipos de propiedades que vamos a tener, claramente van a tener pues diferentes definiciones y diferentes características, ¿no? Que van a diferenciar de una a la otra. Entonces, aquí lo principal en la física es que pueden ocurrir cambios, sí. ¿Van a ocurrir cambios? Sí, pero no se va a alterar su composición. Entonces, aquí no se altera su composición. Esto es lo principal que tú tienes que tener en la mente. En las físicas no se va a alterar nada. Es decir, si tú tienes un papel, ¿no? Agarras un papel de tu libreta, de una hojita. Lo vas a hacer bolita, ¿no? Cambió, sí, porque antes digamos que ya estaba plano y ahora lo tienes en bolita. Pero va a seguir siendo papel. No le pasó nada a tu papel, sigue siendo mismo, sigue teniendo las mismas características, ¿va? A eso se refiere con las físicas, no se altera la composición, ¿vale? Después, nosotros vamos a tener claramente algunos ejemplos muy importantes que ustedes lo tienen que tener en la mente a la hora en que respondan pues el examen, ¿no? Entonces, ejemplos de propiedades físicas, nosotros vamos a tener a la densidad, tenemos a la densidad, tenemos al punto de congelación. Ya sabes que igual, si tienes dudas, sin problema, me detienes y lo checamos, ¿ok? Tenemos punto de congelación, también punto de fusión. Es decir, nosotros aquí vamos a tener en las físicas a todos los cambios que van a hacer cambios de fase, es decir, de congelación, fusión, ebullición, ¿va? Entonces, por ejemplo, si tenemos también nosotros un hielo que está sólido, ¿no? Tenemos un hielo de agüita, obvio. Después, ¿qué va a pasar? Lo ponemos bueno, lo dejamos ya sin pues si una temperatura fría, este hielo se va a derretir y va a estar en líquido. ¿Y qué pasa? Tenemos, digamos, dos cosas distintas, pero va a seguir siendo lo mismo, ¿ok? Va a seguir siendo agua, va a tener agua nuestro hielo, va a ser H2O, va a seguir siendo H2O, ¿va? Entonces se va a seguir sin alterar, a eso se refiere, ¿va? Y después nosotros vamos a tener ahora a las partes químicas. Las partes químicas ahora va a ser los cambios que va a sufrir la materia, pero a diferencia de las físicas, en las químicas sí se va a alterar su composición. Entonces aquí ponemos sí se altera, altera su composición. Su composición, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tener el mismo ejemplo. Tenemos un papel, ¿no? Agarras un papel de tu libreta, pero ahora a este papel, ¿qué pasa? ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues vas a quemarlo. Lo quemas y tú dime, ¿va a ser igual el papel? Escríbanme en el chat. ¿Es igual? ¿El papel sigue siendo el mismo o ya tenemos algo distinto si lo quemamos? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Ya saben que los leo en el chat. Y que no les dé pena participar, no pasa nada, aquí estoy con ustedes.
Perfecto, ya va a ser otra cosa, ya va a ser distinto. A eso se refiere las propiedades químicas, ¿ok? Que ya vamos a tener algo totalmente diferente, ya no va a ser lo mismo. Sus características cambiaron en cuestión, pues ya molecular y todo ese rollo, ¿va? Entonces, de igual manera, nosotros vamos a tener algunos ejemplos comunes en cuestión de las propiedades químicas. El más usado, con el que te puedes guiar más, es con la oxidación, ¿no? Tenemos la oxidación, tenemos la combustión, mira, como aquí también dices, tenemos la fermentación. Fermentación. Estos son los ejemplos más comunes, ¿ok? Que tenemos en las propiedades químicas. Por ejemplo, en cuestión de oxidación, es algo que tú has vivido, que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta. La oxidación de un metal. Si tú tienes un clavo, ¿ok? Y después ya lo dejas al aire libre, ya lo abandonas y todo, te vas a dar cuenta que ese clavo se va a poner como de color marroncito, como de color café, ¿no? Y esto, ¿qué pasa? Es porque ya se están volviendo más frágiles y son fáciles de romper. Ya van a tener una diferente composición. Ya no va a ser el mismo clavo que nosotros teníamos al inicio, sino que pasando todo el tiempo, lo abandonaste, se te olvidó, lo que sea, comienza a obtener diferentes, ay, espérenme, se me puso blanquito, no sé por qué. Vamos a tener diferentes composiciones, ¿ok? Ya va a ser algo totalmente distinto. ¿Va? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda acerca de cómo resolvimos este ejercicio? Porque vean, son ejemplos de propiedades químicas menos. Entonces, aquí tenemos que el punto de fusión lo tenemos en la parte de físicas. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo clarísimo? En cada inciso, bueno, pregunta del examen les va a estar preguntando si está bien, si está todo claro. Todo bien, todo claro. Va, perfecto. Muchas gracias. Va. Ahora, vámonos con el siguiente. Dice, los tal, son partículas elementales cargadas negativamente que constituyen al átomo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que saber acerca de, bueno, para responder este ejercicio? Pues mira, nosotros vamos a tener que el átomo va a estar acompañado de subpartículas. Estas subpartículas se van a llamar electrones. Vamos a tener también a los, ay, se ven como que se está moviendo, ¿no? Parece como si estuvieran borrachitas las estas. A ver, permítanme. Así para no perder tiempo. Tenemos a los protones y también tenemos a los neutrones, ¿no? Neutrones. Ay, sí se ve feo, ¿verdad? No sé por qué se ve así. A ver, dejen desconecto y vuelvo a conectar porque se ve bien raro. Sí, ya se ve bonito. Va. Entonces, nosotros vamos a tener que los electrones se representan con una E. Los protones van a tener una P y los neutrones van a tener una N. ¿Ok? Así se representan. Ahora, tú tienes que saber que estos van a tener cargas. El electrón va a tener carga negativa. Por eso aquí logras observar un signo negativo, porque el electrón va a tener carga negativa. Vamos a tener al protón, el protón va a tener carga positiva. Entonces, ¿tú cómo puedes asociar? Puedes asociar que la P de positivo, ¿ok? Si se te olvida, ay, no es que qué carga tiene, pues dices, pues inicia con P. Ale me dijo que va a ser positivo, ¿no? Puedes asociarlo así. Y después vamos a tener a los neutrones. Los neutrones van a tener una carga neutra, ¿va? Esto es lo principal que tú tienes que saber acerca de esto. Obviamente, cuando ya se está bien en el curso, pues se explica a fondo todo esto. Aquí solo estamos haciendo un ligero repaso, ¿ok? Un ligero repaso y algunas cosas que tú tienes que saber justamente para contestar estas preguntas. Ya sabes, en el curso lo vamos a ver completamente todo, ¿va?
Entonces, después de esto, te voy a enseñar algo muy rápido que te va a servir bastante a la hora de contestar o de tocar electrones, protones y neutrones. Mira, a ti en los exámenes de admisión, tanto para IPN, que es en ese estamos ahorita enfocados, pero también en los demás, les van a pedir calcula los electrones, calcula los protones, calcula los neutrones. Y tú dices, es que ¿cómo se hace eso? Pues mira, te lo voy a enseñar de una manera muy rápida. Nosotros vamos a tener a algo que se llama número atómico, ¿ok? Número atómico. Este número atómico, como lo puedes observar aquí, va a estar representado por la letra Z, ¿ok? Número atómico es Z. Después vamos a tener a algo que se va a representar con una A mayúscula y esta se llama masa atómica. Ahora, algo muy importante que tú tienes que saber es que la masa atómica siempre va a ser más grande que el número atómico. Siempre, 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 siempre. ¿Va? Siempre. Eso memorízatelo. Entonces, A es más grande que Z. La masa atómica es más grande que el número atómico. Ahora sí, vamos a ver de una manera muy rápida cómo vamos a calcular los protones, neutrones y electrones, ¿va? Entonces, esto se hace con ayuda de la tabla periódica, ¿ok? No es como que te lo tengas que memorizar, o en ese caso a ti te lo van a poner en el examen. Es decir, digamos que X representa un elemento, ¿ok? Puede ser cualquiera, hidrógeno, oxígeno, el que a ti se te ocurra en estos momentos. X ahorita lo vamos a representar como un elemento. En este elemento vas a tener A y vas a tener a Z, ¿va? Ya sabes que A es la masa atómica y Z es el número atómico. Recuerda que la masa atómica va a ser el número más grande con el que te encuentres. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que A lo puedes encontrar aquí, o lo puedes encontrar aquí, o aquí, o aquí. No importa en dónde encuentres o en dónde te pongan a ti a la masa atómica, ni al número atómico, porque tú ya sabes identificar que la masa atómica va a ser el número más grandote. ¿Y a qué me refiero con el número más grande? Pues vamos ahora sí ponerte unos ejemplos para que practiques y te familiarices con estas subpartículas atómicas que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí al litio, ¿no? El litio es un elemento de la tabla periódica y vamos a tener que, va a tener estos numeritos. No, perdón. Aquí tiene este número y va a tener aquí un 3. Ahora, ustedes díganme, conforme les estoy diciendo, si les pregunto, ¿cuál es la masa atómica del litio? ¿Ustedes qué me dirían? Perfecto, muy, muy bien. Va a ser 7, ¿ok? ¿Por qué 7? Porque es el número más grande, ¿no? Entonces, va a ser así. Perfecto. Después, si te piden cuánto es Z, es decir, el número atómico, ¿cuánto es? Muy bien, muy, muy bien. Vamos a tener el 3. El número atómico siempre es el número más chiquitito. Entonces, 3. Va. Nosotros ya sabemos cómo identificar a la masa atómica y al número atómico. Ahora vamos a ver cómo hacer o calcular los electrones, protones y neutrones. Para esto yo necesito que te aprendas lo siguiente. A ver, ¿de qué color? Bueno, ya. Te pongo esto. ¿Ok? Los que han estado conmigo, pues ya se lo han aprendido, ya lo reconocen. ¿Ok? Ustedes se van a aprender la palabra peso. ¿Ok? Se aprenden la palabra peso. Va. Entonces, a nosotros también nos van a pedir de litio que calculemos lo siguiente. Nos van a decir, calcula los neutrones, calcula los electrones y calcula a los protones. Entonces, tú tienes que saber que los protones, cuando estamos hablando de un átomo neutro, es decir,
de los elementos que se encuentran en la tabla periódica, así igualitos, igualitos, igualititos, son átomos neutros, ¿ok? Eso es lo que tienes que tener claro. Entonces aquí estamos hablando únicamente de átomos neutros, de cómo lo tienes en la tabla periódica. Entonces, después de eso, los protones, ¿ok? Van a ser igual al número atómico. Entonces, mira, aquí te pongo los protones es igual a Z, ¿va? Entonces, por ahora, tú tienes que quedarte que siempre, siempre, siempre los protones es igual al número atómico, ¿ok? Ahora, siguiente, tenemos que los electrones también van a ser igual al número atómico, ¿ok? Así de fácil, dices, no, pues está bien fácil, ¿no? ¿A poco esto me preguntan? Pues sí lo han llegado a preguntar, o más bien es muy común que lo pregunten, ¿va? Entonces, electrones es igual al número atómico. Recuerda, el número atómico está representado por Z. Y los neutrones, ¿cómo se calculan? Con la siguiente fórmula, ¿ok? Que también te la tienes que aprender. N es igual a la masa atómica menos el número atómico, ¿ok? Esta va a ser la fórmula para calcular el número de neutrones. Entonces, ahora sí vamos a hacerlo. Aquí obviamente lo estoy haciendo de una manera pues rápida, porque pues tenemos que checar todos los demás y esto es solo resolución del examen. Aquí yo te quiero poner estos ejercicios para que vayas practicando todavía más y ejercitando. Entonces, nosotros tenemos que calcular el número de neutrones. El número de neutrones ya dijimos que se calcula A menos Z. A es la masa atómica y Z es el número atómico. Por lo tanto, ustedes escríbanme qué resta tenemos que hacer. ¿Qué con qué? A ver, perfecto, muy, muy bien, gracias. Justamente sí, identificamos cuál es A, nosotros ya lo vimos, A es Z, ¿va? Entonces dice A, pone 7. Después haces la resta, porque aquí la fórmula te está diciendo restas, y después, ¿qué sucede? Ah, pues simplemente vas a calcular o identificar más bien cuál es tu número atómico. Por lo tanto, ustedes ya me pusieron en el chat que va a ser 3 y ya lo identificamos. Así que N, ¿cuánto es? ¿Cuántos son los neutrones que tenemos? 4, ¿verdad? Perfecto. Y ya, nosotros ya calculamos el número de neutrones, así de fácil y así de rápido. Va, siguiente. Vámonos con los electrones. Tú te vas a acordar de esta relación, te acuerdas de la palabra pez. ¿Por qué? Porque ya sabes que los protones es igual al número de electrones y este va a ser igual al número atómico. Entonces, cuando tú identifiques cuál es el número atómico, los protones y los electrones van a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, los electrones, ¿cuánto van a ser? ¿Cuántos electrones tenemos? A ver, Karen ya nos está diciendo. Los demás, ¿qué dirían? ¿Qué pondrían? Miren, si sabemos que Z es igual a 3, y aquí te está diciendo que los protones es igual a los electrones, pues muy fácil, mira, los electrones van a ser igual al número atómico. Si aquí tenemos 3, copias y pegas. Aquí tienes electrones es igual a 3, ¿va? Y vámonos por el último. Tenemos a los protones. Los protones, ¿cómo los vamos a calcular? Pues la misma manera en la que calculamos a los electrones, igualito, igualito, igualito. Por lo tanto, los protones, en base a esto que te estoy poniendo de protones es igual a electrones y es igual al número atómico, ¿tú qué pondrías? 3. Perfecto. Muy, muy bien. ¿Va? Y listo. Así de rápido ustedes van a calcular estas subpartículas. Entonces, aquí está muy sencilla esta pregunta porque simplemente te están diciendo que los electrones van a estar cargados negativamente. ¿Por qué? Porque ya vimos la carga que va a tener cada uno de ellos. Y todavía hicimos como un extra de un ejercicio en donde te piden calcular a todas estas subpartículas. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Sí, 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 todo bien, nos dice Eli, también Brenda, también Karen. Va, perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. Siguiente. Aquí nos están preguntando de el número máximo de tal, para el subnivel de son 10. Y luego te dice, mientras que el número máximo para tal, para el subnivel P. Entonces, aquí es donde va a entrar la configuración electrónica. El tema de configuración electrónica. Más adelante vamos nosotros, o sea, en esta clase, en esta resolución del examen, vamos a tocar bien el tema de configuración electrónica. Por ahora te voy a dar lo que nos está pidiendo justamente este ejercicio. Entonces, primero tienes que saber que la configuración electrónica va a ser la manera en la que se acomodan ¿qué? Los electrones. ¿Ok? La manera en la que se van a acomodar los electrones en los diferentes subniveles de energía. ¿Ok? Entonces, se acomodan los electrones en diferentes subniveles de energía. Eso es la configuración electrónica. Ay, ¿y qué son los subniveles? No sé por qué puse un triángulo. A ver, ya lo borro. Ajá. Entonces, los subniveles de energía van a ser en dónde se van a ubicar estos electrones. Entonces, configuración electrónica, lo primero que tienes que saber es que estaremos hablando o asociándolos con los electrones, ¿va? Eso es lo primero. Recuerda nuevamente, la configuración electrónica va a ser cómo los electrones se acomodarán en los distintos subniveles de energía. Ahora tú te preguntarás, pues entonces, ¿cuáles son los subniveles de energía? Pues muy fácil. Mira, tenemos al subnivel de energía S, tenemos al subnivel de energía P, también al D, y por último tenemos al F. Estos son nuestros subniveles de energía, ¿ok? Recuerda que van a ser en donde los electrones se van a distribuir. Cada subnivel de energía va a aceptar, ¿ok? Acepta a determinado número de electrones, ¿ok? Entonces, el subnivel de energía S acepta únicamente a 2 electrones. Este puede o sea, el S puede aceptar menos, es decir, un electrón, pero no puede aceptar a 3 electrones, ¿ok? Entonces recuerda, lo que se te está poniendo es el máximo de electrones, ¿no? Es, por ejemplo, si tú tienes, pues, una cajita, no sé, bueno, no, mejor si ya estás en el banco, ¿no? En el banco te dicen, no, pues ni modo, ya solo aceptamos a 20 personas, ya no aceptamos a 21, lo siento, pues te dejan afuera, ¿no? Entonces es lo mismo, el subnivel S no va a aceptar a más de 2 electrones, ¿va? Puede aceptar menos, pero no a más. Después vamos a tener al subnivel P. El P vamos a tener que contará con 6 electrones. Recuerda, como máximo, puede aceptar menos, es decir, del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero no puede aceptar a 7 en adelante. ¿Ok? Vamos a tener al subnivel D, que este va a aceptar a 10 electrones, y vamos a tener, por último, al F. Este acepta a 14 electrones. Entonces, nuevamente, es como máximo, ¿ok? ¿Aceptan a menos? Sí, pero no aceptan a más, ¿va? Entonces, por ejemplo, el F acepta del 1 al 14, el D acepta del 1 al 10 y así sucesivamente, ¿va? Pero no más. Esto lo repito mucho, ya parezco disco rayado, pero es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, dicho este resumen así rápido, tú ya puedes responder esta pregunta. ¿El número máximo de qué? Nosotros vamos a estar trabajando con configuración electrónica. ¿Por qué? Porque nos están mencionando a subniveles. Y tú ya sabes que cuando trabajamos con configuración electrónica, vamos a estar asociando a los electrones. Por lo tanto, aquí van los electrones, ¿va? Y dice, para el subnivel 10 son 10.
Para el subnivel D son 10. Entonces, mira, aquí es lo que te acabo de explicar, ¿va? Tenemos el subnivel D que acepta a 10 electrones y es lo que nos están poniendo. Siguiente, dice, mientras que el número máximo son tal para el nivel P. Entonces tú checas lo que te acabo de dar, checas al P. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 6 electrones. Por lo tanto, aquí va 6. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro, que quieren que repita? ¿O todo tranquilo por ahora? ¿Todo bien? No, profe, todo bien, perfecto. Ninguna. Va, muy perfectísimo. Ok, entonces, siguiente, dice, es la energía liberada cuando un átomo aislado y en estado fundamental captura un electrón. Para esta pregunta, nosotros tenemos que saber las propiedades con las que nosotros vamos a estar trabajando en química. Entonces, propiedades químicas que se van a presentar en la tabla periódica, ¿va? Nosotros vamos a tener distintos tipos de propiedades químicas, distintas características. Entonces, el primer tipo se va a llamar electronegatividad. Electronegatividad, ¿va? Siguiente, vamos a tener a algo que se llama, o bueno, a la propiedad que se llama energía de ionización. Energía de ionización. Afinidad electrónica. Igual disculpen la letra, es que pues aún no me acostumbro a esto. ¿Ok? Bueno, está escribiendo por acá. Afinidad electrónica. Y también vamos a tener a lo que se llama radio atómico. Aquí simplemente te voy a dar las palabras claves que te van a servir justamente para el examen. ¿Ok? Nuevamente, en el curso, pues ya se ve todo a fondo, cómo crecen, cómo decrecen en la tabla periódica. Pero para esta pregunta necesitamos lo básico para, bueno, para cada uno de los tipos. ¿Ok? Entonces, tenemos que la electronegatividad, ¿qué va a ser? Es la capacidad que va a tener un átomo, ¿para qué? Para atraer. ¿Y qué va a atraer? Electrones. ¿Ok? Capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. A eso se le llama electronegatividad. La palabra clave, pues justamente es lo que te estoy poniendo, atraer. Siguiente, energía de ionización. La energía de ionización va a ser, como su nombre lo dice, la energía que va a necesitar un átomo para arrancar, ¿ok? Para arrancar. ¿Arrancar qué? Pues de qué te imaginas, pues arrancar electrones, ¿ok? Siguiente, tenemos a la afinidad electrónica, que esta va a ser una energía que se va a liberar cuando un átomo gaseoso va a capturar un electrón. Palabra clave para afinidad electrónica, capturar. Tú puedes observar aquí que hay relación entre estos dos. ¿Por qué digo que hay relación? Porque la energía de ionización va a arrancar un electrón, es decir, lo va a soltar, lo va a dejar, pero va a haber algo que va a agarrar este electrón, ¿no? Entonces, ese algo va a ser lo que se llama afinidad electrónica, ¿va? Entonces, por ejemplo, si tú te aprendes que la energía de ionización es arrancar electrones y que va a haber algo, ¿ok? Habrá algo que los va a capturar, pues lo asocias rápidamente con la afinidad electrónica. Los vas a tener juntos, ¿va? Y con que te aprendas la definición de uno, pues ya la otra la vas a saber, ¿ok? Y siguiente vamos a tener a lo que se le llama el radio atómico. El radio atómico simplemente va a ser la distancia que existe entre dos núcleos de átomo, ¿no? Entonces, palabra clave para radioatómico es distancia. Por ejemplo, si aquí tienes un átomo y aquí tienes un átomo, pues va a ser la distancia que tienes entre uno y otro, ¿va? Entonces, nuevamente te lo voy a repetir.
Tenemos que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. La energía de ionización va a ser la energía que va a necesitar un átomo que se encuentra en estado gaseoso. ¿Para qué? Para arrancar electrones. Después tenemos a la afinidad electrónica que va a utilizar energía. ¿Para qué? Para capturar a estos electrones. Y por último vamos a tener al radio atómico. El radio atómico va a ser la distancia que va a existir entre, pues, núcleos de átomo, ¿ok? Eso es lo principal y las palabras claves, y las palabras claves, pues, que vas a tener para contestar estas preguntas. Entonces, si aquí te dice la energía liberada cuando un átomo aislado en estado fundamental captura un electrón, ¿cuál va a ser? Pues afinidad electrónica, porque yo ya te dije, la palabra clave aquí es captura. Y con eso tú ya la armaste, tú ya lograste contestar este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Para que continuemos con la otra. Va, nos dicen que todo bien, ¿ok? Ya saben, sin problema, si hay algo que no lo hayan entendido bien, pues lo vuelvo a explicar de otra forma para que entiendan, ¿va? Entonces, siguiente. Dice, son elementos dúctiles, maleables, que conducen corriente eléctrica y tienen altos puntos de fusión. Y aquí nos están dando pues diferentes opciones. Así que, ¿qué vamos a hablar o qué necesitamos saber para contestar esta pregunta? Es las características, bueno, son las características de los metales y de los no metales, ¿ok? Entonces, vamos a estar trabajando con los metales y con los no metales, que en un momento te los voy a anotar. Los metales van a tener claramente cosas que van a caracterizarlo y por eso se van a decir que son metales, ¿ok? A lo que se caracterizan. Así que van a tener alto punto de fusión, alto punto de fusión. Estos tienen brillo, ¿ok? Brillo. Son maleables. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es maleable? Ya saben, si no tienen idea, ustedes díganme no y no pasa nada. ¿Por qué? Porque te lo explico. No hay problema. No creas que te voy a regañar o, pues, no sé, o exhibir, no lo sé. Entonces, ¿alguien sabe lo que es maleable? ¿Sí o no? Es capacidad de hacer hilos, ¿no? Casi. Te estás confundiendo con otra. ¿Alguna otra idea? A ver, nos dicen que se puede dar formas con el material, que se moldea, facilidad de manejarlos, ¿ok? Pues vean, justamente es lo que nos están diciendo. Maleable, pues lo primero que se te viene a la mente es que nosotros vamos a poder moldear, vamos a poder deformar. Entonces, estos metales van a lograr deformarse de tal manera que después vamos a obtener algo, bueno, vamos a obtener láminas. ¿Láminas de qué? De ese metal. Por ejemplo, nosotros tenemos al aluminio, ¿ok? Tenemos al aluminio. Tú puedes observar que en tu casa seguramente o alguna vez has visto pues el aluminio, ¿no? Que te ponen para, pues no sé, para enrollar cualquier cosita, ¿va? Y te das cuenta que ese aluminio está en láminas. A eso se refiere. Es fácil de manejar, como me acaban de comentar, y maleable se refiere que los vamos a poder manejar y después de manejarlos vamos a obtener unas láminas, vamos a obtener láminas de por ejemplo, también tenemos a las láminas de oro, ¿ya? A eso se refiere maleable, lo vas a utilizar o lo vas a asociar eh, con láminas, ¿va? Eso significa. Después vamos a tener otra característica también muy importante, que se va a llamar ductilidad, ¿ok? Entonces, estos son dúctiles. Dúctiles. ¿Y qué significa que sean dúctiles?
Pues ahora sí es lo que nos comentaban hace rato, que como ya vimos que estos se pueden deformar de una manera sencilla, los metales se pueden deformar, ductil significa que vamos a obtener alambres o hilos. Alambres o hilos. A eso se refiere, ¿va? Entonces ustedes tienen que tener muy presente estas características. Tenemos más, ¿sí? Una de las más importantes, como aquí nos dicen, es que conducen corriente eléctrica, ¿ok? Corriente eléctrica. Esto es lo que tú tienes que saber acerca de los metales. Son las palabras claves y lo que te va a ayudar a contestar las preguntas del examen. Entonces, tú te das cuenta aquí de todos los incisos, pues que pertenece a los metales, ¿va? Pues es todo lo que yo te acabo de poner. También tenemos a los no metales y para no hacértelo como de un choro, simplemente va a ser lo contrario a los metales. Es decir, si los metales tienen brillo, pues los no metales no tendrán. Si los metales son maleables, los no metales no lo serán. ¿Ok? Entonces pongo lo contrario a los metales. Nuevamente, esto ya en el curso se ve a profundidad. Claro que en el curso se va a tomar o vamos a checar las características de los no metales, aunque ya sabemos que va a ser lo contrario. ¿Ok? Pero, pues es para responder esta pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Todo bien, perfecto. Muy, muy bien. Bueno, ahora iremos con un tema que a muchos de ustedes no les gusta porque llega a ser algo como tedioso, ¿va? Esta parte es la de nomenclatura, ¿ok? Entonces, ¿algunos de ustedes ha escuchado hablar de nomenclatura? ¿Ya tiene una idea? ¿Le gusta o no? ¿Es tediosa? Dices, no, no quiero ver esto, ya me voy. ¿Qué piensas? ¿Ok? Entonces, ¿es tediosa? Sí, sí, Karen, sí, llega a ser tediosa, yo lo sé. Pero ni modo, pues se los van a preguntar a ustedes, entonces, pues van a tener que aprendérsela, ¿va? IPN le pregunta nomenclatura de un nivel más alto, ¿ok? Si lo comparamos con una IPN tiene mucho nivel en cuestión de nomenclatura, sí te lo sube. Así que yo te voy a dar algunas reglas que tú tienes que saber, ¿ok? Obviamente esto va a ser una embarrada de todo lo que se ve en el curso en la parte de nomenclatura, pero solo es para que logremos contestar esta pregunta. Entonces, nomenclatura, pues ya sabes, va a ser la manera en la que nosotros vamos a nombrar a nuestros compuestos. En este caso vamos a hablar de los inorgánicos. También se ven los orgánicos. Entonces, vamos a tener algo que se llama óxido metálico. Óxido metálico. El óxido metálico, ¿cómo se va a formar? ¿O cómo lo vas a identificar? Vas a tener al inicio a un metal y este va a estar unido a un oxígeno, es decir, y muy importante, primero va a estar el metal y después vas a tener al oxígeno. Un ejemplo de bueno, de estos es este, ¿ok? No te voy a, aquí no te voy a explicar cómo se nombran, ¿va? Porque pues si no nos tomaríamos un buen de tiempo, simplemente a cómo identificarlos. Entonces, mira, aquí tenemos a nuestro metal primero y después tendremos a nuestro oxígeno, ¿ok? Así se van a formar a los óxidos metálicos. Tu labor aquí es identificar quiénes van a ser los metales y quiénes van a ser los no metales. Esto va a ser muy importante a la hora de estar trabajando con la nomenclatura, ¿va? Después tenemos algo que se llama óxido, pero ahora va a ser anhídrido, ¿ok? Bueno, primero óxido, ay, perdón, es que no se borra, allá. Tenemos óxidos no metálicos. ¿Y estos cómo se van a formar? Pues ahora vamos a tener a un no metal
y después vamos a tener a nuestro oxígeno. Nuevamente, primero vas a encontrar a tu no metal, ¿ok? Y después vas a tener al oxígeno. Tiene que ser este orden forzosamente, ¿vale? Un ejemplo muy común, pues es este, ¿no? El dióxido de carbono. Tenemos a nuestro no metal, que en este caso es el carbono, y después tenemos a nuestro oxígeno. Por lo tanto, es un óxido no metálico. A estos óxidos no metálicos también se les conoce como anhídridos. ¿Va? También se les conoce de esa manera. Así que vamos a continuar con todo lo que te ponen, bueno, no todo, con la parte más básica de nomenclatura. Vamos a tener a los hidruros. Los hidruros, ¿cómo se van a formar? Al inicio tendremos a un metal y después vamos a tener al hidrógeno, ¿ok? Al último tú vas a observar a tu hidrógeno. Nuevamente, este va a ser el orden, sí o sí, no lo puedes cambiar si no va a ser algo distinto. El ejemplo que te pongo aquí es este, el hidruro de sodio. Tenemos aquí a nuestro metal, que va a ser el sodio, y a nuestro hidrógeno. Es un hidruro. Siguiente, vamos a tener a las bases o hidróxidos, ¿ok? Son sinónimos. Entonces, hidróxidos. Los hidróxidos se van a formar con un metal y después vamos a tener a un OH, ¿ok? Este OH pues tiene carga negativa, pero pues más adelante, bueno, en el curso se explica por qué tenemos la carga negativa. Pero lo que necesitas saber es que va a ser la unión de un metal y después tendremos un OH. El ejemplo que tenemos o que te voy a dar es este. ¿Por qué es un hidróxido esto que te estoy poniendo? Porque el potasio, K es potasio, es un metal y está unido a un OH. El OH, de hecho, se le llama hidróxido. ¿Va? Y aquí recuerda que también se le conoce como base. ¿Vale? Entonces, por eso te digo, es primordial que tú identifiques cuáles van a ser los metales y los no metales. Si no te los sabes, no te los aprendes, pues no vas a poder contestar esta parte de nomenclatura. Entonces, es ahí en donde se vuelve muy tediosa justamente, pues esta parte, ¿va? También tenemos a algo que se llaman sales binarias, ¿ok? Sales binarias. Las sales binarias van a ser muy sencillas. ¿Por qué? Porque va a ser la unión de un metal más un no metal. ¿Ok? Y ya. Así que nuevamente vamos a ver vamos a ver un ejemplo de las sales binarias. Yo te pongo el más común, NaCl, cloruro de sodio. Nosotros, nuevamente, sabemos que es sal binaria porque el sodio es un metal y el cloro es un no metal, ¿va? Y cuando se forma esto, tú ya sabes que estamos hablando de las sales binarias, ¿va? ¿Alguna duda hasta aquí? Porque voy a decir algunas otras más, pero por ahora todo bien. Todo perfecto. Todo bien, nos dice Brenda. También Yael, perfecto. Ok, va, muchas gracias. Entonces continúo. Después vamos a tener a algo que se llaman hidrácidos. Ok, entonces te lo pongo, hidrácidos. ¿Y cómo se forman los hidrácidos? Pues los hidrácidos vamos a tener a un hidrógeno que estará unido a un no metal. ¿Ok? Hidrácidos va a ser la unión de un hidrógeno más un no metal. Nuevamente, pongamos el ejemplo. Aquí tenemos este. ¿Ok? Tenemos HCl. ¿Por qué decimos que es un hidrácido? Porque aquí tenemos a nuestro hidrógeno primero y después tenemos al cloro que va a ser un no metal. Y ya con eso tú ya sabes identificar a los hidrácidos. Entonces, obviamente la parte importante aquí
pues es esto, ¿no? De cómo se van a ir formando. Esto es lo que tú tienes que aprenderte cuando estés estudiando la parte de nomenclatura para IPN, ¿ok? E incluso también para otras universidades, porque esto es lo más básico, ¿va? Después vamos a tener algo que se llaman oxiácidos. ¿Y estos cómo se van a formar? Con un hidrógeno más un no metal. Te das cuenta que aquí que tenemos lo mismo, ¿no? Pero ¿qué va a cambiar con un hidrácido y un oxiácido? Que como su nombre lo dice, tenemos oxi. Cuando dice oxi, se va a referir al oxígeno. Por lo tanto, tenemos más oxígeno. El ejemplo clave aquí va a ser el siguiente. H2SO4. Esto, apréndetelo, digo, no lo vamos a tocar ni por qué se llama así aquí en este momento, pero te puede servir. H2SO4 se llama ácido sulfúrico. Esto es muy común que lo lleguen a preguntar y que lo pongan en el examen de admisión. Entonces, de una vez apréndetelo, ¿no? Te aprendes ácido, este se llama ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, ¿va? Entonces, esto es lo principal, la cosa clave que tú tienes que saber de nomenclatura, ¿ok? Recuerda, lo más importante, pues es esto que te estoy subrayando, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a responder este ejercicio. Mira, lo que yo recomiendo siempre es que cuando a ti te pongan el hidróxido, tú ya lo sabes identificar y es de los más fáciles de identificar porque vas a tener a un OH, ¿no? Como lo vimos aquí. Entonces, de estos cuatro, pues el único que tiene OH es el 4, ¿va? Aquí lo tienes. Siempre que veas OH va a ser un hidróxido y te digo que es lo más fácil de identificar, a mi parecer, ¿va? Entonces ponemos 4B. Después, ¿qué sigue? Tenemos a los hidrácidos, ya sabemos que los hidrácidos es un hidrógeno más un no metal. Ahí te puse MM. Un no metal. El único que cumple, y justamente es el ejemplo que te había dado, pues es este, ¿no? El ácido clorhídrico. Entonces pones 2A. Siguiente, vamos a ver los óxidos metálicos. Tú cuando estés hablando de óxidos, tienes que prestar mucha atención y aquí va como el tip, ¿no? En los óxidos vamos a tener únicamente la unión de dos elementos, es decir, tu metal o tu no metal, y estos van a estar unidos al oxígeno, es decir, son dos elementos, ¿va? Entonces, si tienes dos elementos y ves al oxígeno al último, como lo puedes ver aquí, y también como lo puedes ver en el óxido no metálico, aquí simplemente tenemos al oxígeno al último y va a ser un óxido. Ahora, la otra tarea, la siguiente tarea, pues va a ser identificar si estamos hablando de un metal o un no metal. En este caso, pues tenemos al cobre, el cobre va a ser un metal, ¿va? Aquí tienes al oxígeno y yo te estoy diciendo, cuando estamos hablando de óxidos, tendremos la unión, ¿ok? De dos elementos, tu no metal o tu metal, unidos al oxígeno. Y ya con eso vas a saber que estamos hablando de un óxido. La siguiente tarea es identificar si es metálico o no metálico. Y ya, se acabó este choro. Y después tenemos al que nos sobra, ¿no? Ya sabemos que va a ser sal binaria, pues porque es lo único que nos sobró, pero ¿por qué? Dijimos que la sal binaria va a ser la unión de un metal más un no metal. Aquí tenemos al litio, el litio va a ser justamente un metal, y tenemos a ese, que ese va a ser el azufre, y este va a ser nuestro no metal, ¿va? Por lo tanto, 1C. El único inciso que cumple con lo que estamos relacionando, pues justamente va a ser la A, ¿ok? Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Ya les quitó un poquito el miedo de nomenclatura, un poquito. Ya está más sencillo así. A ver, ¿qué piensan? O ya dicen, no, ¿sabes qué? No, Ale. A ver, díganme. ¿Sí o no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Va, perfecto. Va, ok.
Entonces, continuamos. Nuevamente les digo, para nomenclatura, esto es apenas una embarrada. Se ve un montón en nomenclatura. Hasta vas a soñar con nomenclatura, yo siento, ¿va? Pero por eso es muy importante que tú ya la sepas manejar. Y esto es lo más básico que tú ya tienes que tener en tu mentecita y que te va a servir para los exámenes de admisión. ¿Va? Siguiente. Dice, determinar los valores de los coeficientes A, B, C, D, respectivamente. Respectivamente significa que en los incisos te van a poner primero la respuesta de A, luego la de B, luego la de C y luego la de D. Eso significa, para que lo tengas en mente en dado caso de que no lo supieras. En la reacción de combustión del metano. Entonces, aquí te están dando justamente la reacción de combustión. Aquí, ¿qué tema vamos a tocar? Pues vamos a tocar justamente el de balanceo. ¿Ok? Balanceo. Este es el tema que vamos a tocar y en específico por tanteo. ¿Ok? Porque hay diferentes maneras de balancear. ¿Va? Pero ustedes tienen que saber ciertas cosas a la hora de balancear, ¿no? Primero es que vamos a tener a nuestras reacciones, ¿no? Y te vas a dar cuenta que nosotros siempre vamos a tener a una flechita, siempre, que va a separar el lado izquierdo con el lado derecho, ¿va? Entonces, nosotros vamos, en química se va a tener un nombre en específico. Los que se encuentran del lado izquierdo de la flecha que te estoy encerrando se llaman reactivos. Y después de la flecha, es decir, los que se encuentran del lado derecho, se llaman productos. Esto siempre va a ser así, ¿ok? Es una regla que tú tienes que tener, pues, en mente. Siempre va a ser. Los que se encuentran del lado izquierdo son los reactivos y los que se encuentran del lado derecho de la flecha van a ser los productos, ¿ok? Entonces, después de decir esto, nosotros tenemos que saber que a la hora de balancear significa que vamos a tener la misma cantidad de reactivos que en los productos. Por ejemplo, literal, te lo voy a explicar con manzanas, ¿no? Si aquí tienes una manzana, del otro lado también tienes que tener una manzana. Si aquí tienes dos manzanas, pues del lado de los productos también tienes que tener dos manzanas. En este caso, las manzanas, pues van a ser nuestros elementos, ¿va? Es decir, esto, lo que te estoy diciendo que va a ser igual, va a cumplir la ley de la conservación de la materia. Es decir, vamos a tener lo mismo de un lado que lo mismo del otro. ¿Va? Eso es nuestro objetivo y no lo tienes que perder de vista. ¿Va? Entonces, dicho esto, nosotros vamos a tener también algo que se van a llamar coeficientes, ¿no? Los coeficientes se van a encontrar de manera grandota, ¿va? Por ejemplo, si aquí tienes C, no sé, CO2, nuestro coeficiente va a ser va a estar en número grande, ¿va? Grande, grande, grande. Los coeficientes van a ser grandes. Y después también tienes que saber que los números que están así en chiquito se llaman átomos. Estos van a ser nuestros átomos, lo que está en pequeñito. Son dos cosas claves que tú tienes que saber a la hora de balancear, ¿va? Recuerda, los átomos se encuentran en la parte de abajito y son los números pequeñitos. Y los coeficientes van a ser los números grandes que van a estar acompañados de nuestros compuestos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nosotros tenemos diferentes tipos de balanceo. Como ya te dije, nosotros vamos a utilizar en esta ocasión la del tanteo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a balancear? Primer paso, vas a identificar los elementos con los que estamos hablando y los pones. Mira, aquí tenemos al carbono y pones al carbono. Aquí tienes al hidrógeno y pones al hidrógeno. Después tenemos al oxígeno y pones al oxígeno. Te das cuenta que del otro lado de la flecha tenemos igual carbono, hidrógeno y oxígeno. Y ya, va, eso es lo primero. Ahora,
recuerda con lo que te estoy diciendo, es que nosotros queremos la misma cantidad de carbonos de un lado que del otro, de los reactivos que de los productos. Lo mismo sucede con el hidrógeno, lo mismo del lado de los reactivos, es decir, la parte izquierda, que de los productos, que va a ser la parte derecha, ¿va? Entonces, siguiente paso. A ver, te voy a anotar aquí en grande C4 más O2 y después tenemos CO2 más H2O. Así que ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar con cuántos átomos va a estar trabajando cada elemento. Yo ya te dije, los átomos es esto que tú tienes en chiquitito. Entonces, vas a checar los átomos que tienes del lado de los reactivos y los que tienes del lado de los productos, ¿va? Así que tú dime, ¿cuántos átomos ves aquí del carbono? Cuando tú no tienes ningún número, significa que se está trabajando con uno, ¿ok? Es decir, aquí tendríamos un uno imaginario. Este no se pone, pero pues porque ya se asume, ¿no? Que estamos trabajando con uno. Por lo tanto, este va a ser la cantidad de átomos que vamos a tener de carbono en los reactivos. Uno, lo pones. Siguiente, vámonos con el hidrógeno. Ustedes, del lado de los reactivos, recuerda lo que indica, va a ser la flecha, reactivos izquierda, productos derecha. ¿Cuántos átomos tú ves del hidrógeno? A ver, nos dice Karen. Los demás, ¿cuántos ven? Perfecto, muy bien. Justamente como nos están escribiendo, va a ser 4. ¿Ok? Yo te dije, los átomos son lo que se encuentra en número chiquitito hasta abajo. Ahí aquí está, ¿no? Tenemos 4, anotas 4. Siguiente, ¿cuántos átomos tenemos del oxígeno? ¿Qué número ves tú? A ver, los demás. Perfecto, muy bien, muy bien. Aquí ves un 2, por lo tanto tenemos 2 átomos de oxígeno. Va, eso es lo primero. Segundo, vamos a ver cuántos tenemos ahora del lado de los productos. ¿Por qué? Porque con los reactivos ya acabamos. Así que se hace lo mismo. ¿Cuántos átomos ves tú en el carbono en la parte de productos? Perfecto, 1, muy bien. 1, muy, muy bien. Siguiente, ¿cuántos átomos ves tú del lado de los productos de hidrógeno? Perfecto, muy bien, va a ser 2. ¿Por qué? Porque aquí tienes que hidrógeno tiene 2 átomos. 2. Siguiente, tenemos al oxígeno. ¿Cuántos? Mucho cuidado. Recuerda que es todo lo de los productos. ¿Cuántos átomos de oxígeno ves tú? Eso, muy bien. Pues está perfecto porque aquí tenemos al oxígeno y tenemos 2 átomos. Pero puedes darte cuenta que de este lado también tenemos al oxígeno y siguen perteneciendo a los productos. Por lo tanto, es aquí en donde tú tienes que hacer una suma. 2 más 1, recuerda que aquí tenemos un 1 imaginario. Y esto nos da 3. Por lo tanto, tenemos 3. Ahora, recuerda que para hacer el balanceo tenemos que tener el mismo número de un lado que del otro, ¿no? Ustedes díganme, ¿se pueden decirme si sí tenemos los mismos números de un lado que de otro? ¿No, verdad? Pues no. Mira, el carbono cumple sí, porque mira, aquí tenemos 1 y del otro lado tenemos 1. Digamos que este sí cumple. Tenemos al hidrógeno, de este lado tiene 4 y del otro lado tiene 2. No cumple. El oxígeno tiene aquí 2 y aquí tiene 3. Tampoco cumple. Entonces es aquí en donde se va a usar justamente el balanceo, ¿ok? Cuando está balanceado va a tener los mismos números, ¿ok? Si aquí el carbono tiene 1, pues va a tener lo mismo de un lado que del otro. Si el hidrógeno tiene 20, pues va a tener 20 en los reactivos y 20 en los productos. Si el oxígeno tiene 16, pues va a tener 16 de los reactivos y de los productos, ¿va? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros, para
balancear, vamos a multiplicar, ¿ok? Multiplicamos y estas multiplicaciones, a lo que se multiplique, los vamos a poner como forma de coeficientes. Yo ya te dije, los coeficientes son los que se encuentran en el número grande. Los coeficientes son los números grandes, ¿ok? Entonces, tú dime, ¿qué se te ocurre multiplicar acá en el hidrógeno, ¿ok? Para que nos dé 4. Si aquí tenemos 2, ¿cuántos necesitamos para que nos dé 4? Recuerden, es multiplicación. Perfecto, por 2, ¿ok? Lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? 2 por 2 nos va a dar 4. Entonces, aquí pongo por 2, ¿no? Ahora, lo que tú tienes que hacer es que si multiplicas acá, es decir, estamos haciéndolo como en tablita, si vas a decidir que se multiplica por 2 el hidrógeno, lo que sigue es checar en tus productos. ¿Por qué en los productos? Porque es aquí en donde no está balanceado y en donde estamos haciendo un cambio, en donde estamos haciendo la multiplicación. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí 2. Lo multiplicas por 2 y ahora este 2 lo vas a poner como coeficiente. Coeficiente. Ay, espérame. Coeficiente. ¿Va? Entonces, tú dime, ¿en dónde se encuentra el hidrógeno? ¿En 1 o en 2? ¿En el compuesto 1 o en el 2? Perfecto, se encuentra en el 2. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es, ya identificaste que se encuentra aquí en el 2 el hidrógeno y ya dijimos que lo vamos a multiplicar por 2. Así que vas a poner un 2 en grandote. ¿Por qué? Porque este va a ser nuestro coeficiente. Recuerda, los coeficientes son los grandes. Va. Ahora, lo que tú tienes que darte cuenta es que los coeficientes van a afectar a todo lo que nosotros tenemos, a todo nuestro compuesto. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a hacer nuevamente la tabla. A ver, a ver. Aquí pongo carbono, hidrógeno, oxígeno. Aquí tenemos 1, 4 y 2. Y aquí tenemos 1. Ahora, como tú estás poniendo un coeficiente, significa que este número grande va a ser multiplicado por el número chiquito que aquí, es decir, el número de átomos. 2 por 2, ¿cuánto nos da? 4. Perfecto, es 4. Y mira, lo pones aquí. ¿Por qué? Porque tú recuerda que multiplicaste por 2 para que nos dé 4. El hidrógeno, puedes observar que ya va a estar balanceado, ¿no? ¿Ok? Entonces, 4. Y luego, ¿qué sigue? Vamos a ver que está afectando este 2 también al oxígeno, ¿va? No solo al hidrógeno, porque esto está junto, está junto. Cuando tienes elementos que están juntos, el coeficiente va a afectar a todo lo que tú tengas, ¿va? Entonces, aquí este 2 también afecta al oxígeno. Entonces, ¿cuántos átomos tendríamos aquí de oxígeno en esta parte? Perfecto, muy bien. Vamos a tener, cuidado, vamos a tener a 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un átomo de oxígeno y este coeficiente recuerda que nos va a indicar que se está multiplicando. Entonces, 1 por cuánto, por el coeficiente, nos da 2. ¿Ok? 1 por 2, pues ya nos da 2. ¿Ok? Sí, sí, Jenny, sí, todo bien. O sea, ya se entendió por qué debe de ser 1. Porque aquí se recuerda, vamos a multiplicar por el número de átomos que tiene el elemento. Si aquí tenemos 2, 2 por 2. Si aquí tienes 3, 3 por 2. Aquí tenemos 1, entonces 1 por 2. ¿Va? Va, perfecto. Entonces, tú puedes darte cuenta que ya estamos afectando al oxígeno, ¿va? Aquí teníamos a 3, pero ahora ya lo cambiamos. Dime ahora cuántos oxígenos tenemos en los productos, contando o tomando en cuenta que aquí tenemos a 2 oxígenos. Muy bien, va a ser 4. ¿Por qué 4? Porque ya dijimos que en esta parte, como ya lo configuramos, por así decirlo, tenemos aquí 2 átomos, ¿no?
Y aquí tienes otro, porque seguimos hablando de los productos. Aquí tienes 2 átomos de oxígeno, entonces 2 más 2 nos da 4. Así que lo pones en tu tabla. 4. Díganme ustedes, ¿ya está balanceada? ¿Ya tenemos los mismos números de un lado que del otro en todos los elementos? Aún no. Dices, uy, pues cuánto me voy a tardar, ¿no? Pues mira, ahora, te vas a dar cuenta que aquí tenemos el 2. Ahora nosotros queremos que este 2 vamos a multiplicarlo por determinado número para que nos dé 4. Por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros? Multiplicar al 2 para que nos dé 4. Perfecto, va a ser por 2. Entonces ya sabes que cuando cuando ponemos el por 2, cuando hacemos las multiplicaciones, van a trabajar como coeficientes. Entonces, lo que tú haces es irte a tu reacción, ¿ok? Te vas a tu reacción. ¿Y en qué lado se encuentra el oxígeno? ¿En el 1 o en el 2? Perfecto, se encuentra en el 2. Así que lo que tú tienes que hacer es que ya dijimos que lo vamos a multiplicar por 2. Este 2 lo pasas aquí en grandote, ¿va? Ahora dime, ¿cuántos átomos en total tenemos del oxígeno? En los productos, digo, los reactivos, perdón. 4, perfecto, porque 2 por 2, 2 por 2 es igual a 4. Y ahora, aquí ya no tenemos un 2, ya tenemos un 4. Dime, ¿está balanceada la ecuación, sí o no? Sí, ahora sí. Y listo, así es la manera en la que se balancea por método del tanteo. ¿Ok? Aquí se ve algo, más bien se ve muy revuelto porque lo junté todo, ¿no? Pero está muy sencillo. Entonces, aquí nos están diciendo, dame los valores de los coeficientes. Va a ser la respuesta C, porque recuerda, si tú no tienes un número, significa que tenemos implícitamente un 1, ¿ok? Entonces aquí tienes 1, después tenemos que el oxígeno va a tener el 2, el que le pusimos nosotros, aquí el CO2, el dióxido de carbono, tiene un 1 porque aquí no hay ningún coeficiente, pones un 1, y el 2 que pusimos nosotros. Entonces es 1, 2, 1, 2. Y listo. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Sí se entendió la parte de balanceo? Sí, nos dice Elizabeth. Eso. También Brenda, también Jenny. Perfectísimo. Va, qué bueno. Perfecto. ¿Va? Y así de rápido se balancea por método del tanteo. En el curso se checa también el balanceo redox porque lo ha llegado a poner el examen de IPN. ¿Ok? Entonces, como ya me dijeron que no hay dudas, voy a continuar con la siguiente pregunta que venía, ¿no? Dice, relacionar el nombre del radical con su estructura química. En este tema ya estamos hablando de qué, de química orgánica. ¿Ok? Vamos a estar hablando química orgánica. Química orgánica, pues simplemente vamos a estar hablando en especial de el carbono, ¿ok? Del carbono, va a ser como el que está en el trono, ¿va? El rey, el patrón, por así decirlo, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener diferentes estructuras químicas y estos van a tener un nombre y determinada representación, ¿va? ¿Y a qué me refiero? Pues con todo esto. Mira, tú vas a encontrar, cuando estés hablando de orgánica, cuando estés tomando el tema de orgánica, vamos a tener algo que se llama CH3, más bien que se escribe CH3, literal, CH3. Cuando nosotros solamente tenemos CH3, se le va a dar el nombre de metil, ¿ok? Esta parte va a ser cuestión de memoria, ¿ok? De que te aprendas cómo va la fórmula y del nombre que se le da, ¿ok? Entonces, está sencillo, sí, solo que pues ten cuidado a la hora de memorizártelo, no te lo vayas a memorizar mal, ¿va? Luego, nosotros tenemos CH3, CH2, a este se le da el nombre de etil. Cuando tenemos CH3, CH2 y CH2, es propil.
Después vamos a continuarle de esa manera, ¿no? Tenemos CH3, CH y CH3 se llama isopropil. Luego CH3, CH2, 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 vamos a tener albutil, ¿va? Entonces, nosotros vamos a tener también algo que se llaman las representaciones. Las representaciones es la manera en la que tú también puedes encontrar esta fórmula, ¿ok? Entonces, tú tienes que saber para las representaciones que el carbono lo vamos a identificar como los vértices, ¿no? Es decir, aquí tenemos la de el metil, ¿va? Tenemos que el metil es CH3. La representación va a ser literalmente un palito, así, este palito. Ahora, aquí te lo estoy poniendo con puntitos. Este va a ser, digamos, nuestro vértice y este va a ser nuestro carbono, ¿va? Este puntito va a ser nuestro carbono. Y es la manera en la que se representa. Normalmente, o más bien, tú no vas a encontrar estos puntitos. Yo te los estoy poniendo para que comiences a familiarizarte con cada uno de ellos. Pero la manera en la que se trabaja en química orgánica, pues es esta, ¿ok? Es esta. Toda esta, literal te ponen a ti, rayitas, rayitas. Entonces tú ya sabes que los vértices van a ser nuestros carbonos. Así que aquí tenemos 1 y 2. Esta parte va a ser con lo que va a estar unido nuestro etil. ¿Vale? Así se representa el etil. Entonces, aquí es como tú lo vas a encontrar en tu examen. No te van a poner a ti los puntitos. Recuerda, puntitos son los carbonos. Entonces aquí tienes uno y aquí tienes a otro. ¿Va? Y mira, tiene sentido porque aquí en el etil estamos trabajando únicamente con 2 carbonos. ¿De dónde estoy sacando los 2 carbonos? Pues mira, aquí tengo un carbono y aquí tengo otro carbono. Entonces aquí tengo nuestro puntito y aquí está el otro puntito, ¿va? Y así sucesivamente. Estos van a ser la representación del propil. El propil significa que tiene 3 carbonos, el etil va a tener 2 carbonos y el metil va a tener un carbono, ¿ok? Cuando hablamos, cuando tenemos al propil, vamos a tener esta representación, ¿va? Después vamos a tener al isopropil. Lo que cambia aquí es que aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 1. Y la representación va a ser esta. Es decir, como si tú tuvieras una Y, ¿va? Así tú lo vas a identificar. Y aquí están todas las otras representaciones con las que podemos trabajar. Nuevamente, recuerda que los vértices los vamos a contar como los carbonos. Entonces aquí hay un carbono, un carbono, un carbono y un carbono. Y aquí es la parte con la que se va a unir todo esto. ¿Vale? Aquí tenemos CH2, CH3, CH2, CH3. Este se llama isobutil. Es decir, si lo encuentras estructurado de esta manera, se va a llamar así, isobutil. ¿Va? Y el terbutil lo vas a encontrar así, ¿ok? CH3, tienes tu otro carbono, CH3 y CH3, ¿va? Entonces aquí, aquí y aquí. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber en cuestión de representaciones y cómo se va a ver la fórmula y cómo se va a llamar cada una de estas. Por eso aquí es algo muy visual y de memoria, ¿ok? No es cuestión como de a entenderle como a profundidad, porque vas a darte cuenta que ahorita con lo que te estoy diciendo, vas a poder contestar la pregunta, bueno, nuestro problema. Entonces, tú puedes darte cuenta que aquí tenemos al etil. Tú buscas la tabla o lo que te estoy dando y aquí tenemos al etil. Es CH3, CH2. ¿Cuál es el único que cumple? Es este. ¿Ya viste? CH3 y CH2. Aquí te lo pusieron en número grandote, pero pues ya aquí va en chiquitito, ¿ok? Tenemos 2 átomos de hidrógeno. Siguiente, buscamos al isopropil. ¿Por qué el isopropil? Pues porque aquí te lo dice, lo buscamos y dice que CH3, CH y CH3. Entonces va a ser 3A. Aquí CH3, CH y CH3. Listo. Luego, vas a tener a tu butil. Tu butil vas a tener que CH3, CH2, CH2, CH2.
y aquí está. El único que cumple es esto. Entonces te digo, aquí es cuestión literalmente de pura memoria, ¿ok? Es pura memoria. Y bueno, pues lo último que queda, pues va a ser el fenil. El fenil se ve representado de esta manera. Pues ya cuando estamos en el curso, pues se ve a profundidad, obviamente también todos estos, ¿ok? Entonces, tú con estas tablitas, entre comillas, ya puedes, ¿ok? Ya puedes identificar cuál va a ser uno y cuál va a ser otro. Recuerda, simplemente apréndete la fórmula y te aprendes el nombre. También la representación llega a ser muy importante porque cuando se avanza más, te las ponen, ¿ok? Te dicen, no, pues dime cómo se llama este, nómbrame este y te ponen todavía más cosas. Dices, no manches, pues, ¿por qué me están pidiendo tanto, no? Pero pues te vas a dar cuenta que es sencillo, ¿vale? ¿Alguna duda de esto, de cómo resolvimos este ejercicio? ¿Todo bien? Todo bien, nos dice ya él. Perfecto. Ok. Entonces, voy a continuar. Sí, todo bien. Va, muchas gracias. Dice, relacionar el nombre con el grupo funcional. Esto también es de orgánica. Ok. Entonces me emocioné con la parte de orgánica. Y a ti te están pidiendo que relaciones el nombre con el grupo funcional. Simplemente el grupo funcional pues va a ser las diferentes maneras que vamos a tener nosotros de acomodar, ¿ok? Pues en la parte de orgánica, de cómo se van a estar acomodados y cómo van a estar representados, ¿va? Entonces, tú, más bien vamos a trabajar con esta tabla, aquí, grupos funcionales. Va. Vamos a hacerlo un poco más grande para que no te lastime los ojitos. Aquí ya se ve bien, ¿cierto? ¿Sí lo ven bien? ¿O lo hago más grande? Como ustedes me digan. Ah, gracias, Karen. Ah, gracias. Ok. Entonces, algo muy importante que también te vas a tener que aprender para tu examen es esto. ¿Ok? Ay, es esto. Toda esta tabla, pues sí, tristemente sí. ¿Ok? Va a ser como tu Biblia en la parte de orgánica. Entonces, nosotros cuando tengamos alcoholes, se van a identificar con qué, con un OH. Entonces, cuando tú sepas que te ponen en un compuesto orgánico, te ponen un OH, tú vas a saber que estamos trabajando con alcoholes, ¿ok? Ahorita no voy a tocar el tema de terminación porque nosotros no vamos a nombrarlos. Aquí, bueno, aquí no, ¿ok? En esta clase no, en el curso sí se nombra, pero te voy a decir lo principal que nosotros tenemos que saber para responder esta pregunta. Cuando nosotros tenemos a los aldehídos, ¿cómo vamos a identificarlos? Porque vamos a ver así, vamos a ver un choco. La R, es decir, la que tienes acá, ay, espérame. Las R's que tienes aquí va a ser como tu radical, es decir, a lo que está unido, ¿ok? Es decir, tu OH va a estar unido a otra cosa, ¿va? El OH va a estar unido a otra cosa. Después, nosotros vamos a tener a, a las aminas, ¿ok? Entonces, las aminas las identificas como NH2. NH2. Y esto va a estar unido a otra cosa, ¿va? Tú ya sabes aquí, pues van a tener terminaciones. Esto va a servir en la parte de cómo nombrar a nuestros compuestos orgánicos. Tenemos a las amidas. Las amidas va a ser CONH2. Así lo vas a identificar. Literalmente, si tú ves esto, ya vas a saber que estás hablando de una amida. Si tú ves NH2, ya sabes que es aminas. Entonces, mucho cuidado. Date cuenta que en las amidas vamos a tener a un carbono y a un oxígeno de más en cuestión de las aminas. ¿Ok? Entonces, tenemos a los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos los vamos a encontrar o identificar como un COOH. ¿Ok? Tenemos un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. ¿Va? Y mira, la tabla sigue. Y no manches, dices, es que todo me tengo que aprender, pues en ITN
Bueno, de hecho sí te tienes que aprender en todas las universidades, ¿no? Las que manejen pues orgánica, te vas a tener que aprender esto. Tenemos a los ésteres, ¿cómo los identificamos? Porque tenemos un carbono y dos oxígenos. Y estos van a estar unidos a diferentes cosas, por así decirlo, ¿no? No me voy a entrar a ello. Tenemos a los éteres simplemente vamos a tener a un oxígeno. Y a los halogenuros vamos a tener al flúor, al cloro, al bromo o al yodo. Es decir, aquí en X tú vas a tener o al flúor, como dice, al cloro, al bromo o al yodo. ¿Ok? Entonces, así los vas a identificar y vas a saber que son unos halogenuros. Vas a tener o este o este. Y por último, vamos a estar hablando de las cetonas. Las cetonas, pues, van a estar unidas con un carbono y un oxígeno. ¿Ok? Ahora, date cuenta aquí que cuando tenemos a los ésteres, tenemos dos oxígenos y cuando tenemos a la acetona, vamos a tener únicamente a un oxígeno. Entonces, mucho cuidado aquí. ¿Ya? Nuevamente, este va a ser como tu Biblia, ¿no? En orgánica. Y en el examen también te van a decir, nómbrame tal compuesto, y ya aquí es donde entran justamente las terminaciones que se está poniendo en esta tabla, ¿va? Entonces déjalo, hago un poquito más chiquito. A ver, no, así. Ahí lo estoy haciendo más chiquito. Acá. Ok, entonces, ahora sí. Nosotros tenemos que relacionar, ¿no? Dice el nombre con el grupo funcional. Ah, pues bueno, sabes que la amina, justamente como aquí lo dice, es la unión de NH2. Entonces, en donde se encuentra NH2 es en la C. Va, siguiente. Vas a tener al alcohol. El alcohol yo te dije que vamos a identificarlos con un OH. Por lo tanto, va a ser 4E. Aquí es donde tenemos a nuestro OH. Siguiente, nosotros tenemos a los éster. Los éster vamos a tener el carbono y dos oxígenos. El único que va a cumplir, pues justamente con este, va a ser el D. ¿Ok? 1D. ¿Va? Y mira, lo otro que te estoy dando también son a los halogenuros, es decir, estos. Así que aquí recuerda que la X representa a nuestro bromo o a nuestro flúor, al cloro o al yodo. Por lo tanto, aquí lo tenemos. Así que la 3 es la B. Y la única que nos va a sobrar, pues es la 5 y vamos a tomarla como la A. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que es muy importante que ustedes aprendan esta tablita, muy, muy importante. ¿Va? Por ejemplo, si yo te pongo lo siguiente, CH3, CH2, CH2, y te pongo un OH y te pregunto, ¿con qué estamos trabajando? ¿Qué tenemos aquí? ¿Ok? Entonces díganme, ¿qué tenemos acá? De todo lo que tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la tabla? ¿Cómo identificamos? A ver, díganme. 1H, perfecto, tenemos 1H. Por lo tanto, cuando estamos hablando de OH, ¿qué es? Perfecto, es un alcohol. Y ya, así es la manera en la que tú también vas a identificarlo y te lo pueden llegar a preguntar. ¿Va? Entonces, otro ejemplo. Te pongo CH3, CH2, CO, CH3. ¿Qué tenemos aquí? En todo esto, ¿qué tenemos? Perfecto. Como nos dice Karen, tenemos una acetona. ¿Por qué? Porque tenemos al carbono y tenemos al oxígeno. Ya dijimos que cuando sucede eso, se llama cetona. Entonces, cetona. Por eso te digo que es muy importante que tú te aprendas esta tablita. Y ahora me están preguntando también que si les voy a pasar esa tabla. Eh, es que creo que también hay algunas personitas pues que aún no están en el curso. O sea, mi pregunta es cómo se las pasaría. Entonces, igual si tienen mi número, pues ahí me la piden y ya se les paso. ¿Vale?
Luego, ¿alguna duda con esto de los grupos funcionales y de cómo los vamos a identificar? No, profe. Va perfectísimo. Ok, ninguna duda. Va perfecto. Bueno, pues vamos con el siguiente tema. Tenemos que, dice, considerando un sistema isocórico, la ley tal, relaciona la presión y la temperatura con base en la siguiente expresión. Tú tienes que recordar, ¿ok?, que obtener en cuenta que un sistema isocórico es que el volumen es constante, ¿va? El volumen es constante. Es la definición que tienes que saber de isocórico. Entonces, nosotros en química vamos a tener determinadas leyes que van a relacionar a los gases, ¿verdad? Vamos a tener diferentes fórmulas y te las voy a anotar para que las tengas en cuenta. Vamos a tener a la ley de Boyle. Ley de Boyle. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos decía la ley de Boyle o qué es lo que se diferencia entre una y la otra? Pues nos está diciendo Boyle que el volumen de un gas va a ser inversamente proporcional a la presión que recibe, teniendo una temperatura constante. Entonces, dicho esto, vamos a poner la fórmula, que esto es lo que necesitas, ¿no? La fórmula es esta, P y V2. Entonces, otra cosa, P es igual a presión, T es igual a presión, que normalmente está en unidades de atmósfera, pero también se tiene otras. V es igual a volumen, esto va a normalmente estar en litros, en metros cúbicos. Y vamos a tener a la temperatura, ¿ok? Pues es con una T mayúscula, temperatura, y a esta la vamos a tener en grados Kelvin. Esto siempre, ¿ok? Grados Kelvin. Entonces tenemos la ley de Boyle que nos decía que vamos a tener el volumen de un gas va a ser inversamente proporcional a la presión que recibe con una temperatura constante, es decir, la temperatura no va a cambiar. Siguiente, vamos a tener a la ley de Charles. Ley de Charles. Entonces, ¿qué nos decía él? Pues que vamos a tener un volumen de un gas y que este va a ser directamente proporcional a su temperatura. Es decir, si el gas aumenta, la temperatura también va a aumentar. Y aquí la presión es constante. Entonces, creo que es importante anotarte esto. Aquí la presión, ¿ok?, es constante. En la ley de Boyle habíamos dicho que la temperatura es constante, es decir, estas no van a cambiar. Ahora, ¿cuál va a ser la fórmula para trabajar con la ley de Charles? Pues es la siguiente. ¿Okay? Vamos a tener es volumen 1 sobre temperatura 1 y volumen 2 sobre temperatura 2. Estas son las que tú tienes que tener en cuenta y tener en mente a la hora en la que estemos hablando de estas leyes. Y por último, se va a tocar la ley de Gay-Lussac. A ver, espérame. Aquí. Ley de Gay-Lussac. Va. Entonces, ¿qué nos decía él? Que vamos a tener la presión. Cuando esta presión recibe un gas, va a ser directamente proporcional a su temperatura. Entonces, la presión, si aumenta, la temperatura va a aumentar. Si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Aquí ahora vamos a tener justamente a otra cosa constante, es decir, a nuestro volumen. Aquí tendremos al volumen constante. Y su fórmula es la siguiente. Es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Estas son las fórmulas con las que nosotros vamos a estar trabajando. Ahora, mira, aquí dice que la ley va a relacionar la presión y la temperatura. Tú dime, de estas tres que tenemos,
¿Cuál es la que relaciona la presión y la temperatura? De estas fórmulas. Ya sabes que la presión es P, volumen es V y temperatura es T. ¿Cuál pondrían? A ver. ¿En qué fórmula ustedes ven que tenemos a la presión y que tenemos a la temperatura? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? Perfecto, en la 3, ¿ok? Muy bien, ¿por qué? Porque aquí te das cuenta que tenemos a la presión, que es lo que nos están diciendo, y a la temperatura. Es la única que cumple, por lo tanto, la respuesta es la B. Ahora yo te voy a hacer unos ejemplos de esto. ¿Ok? Aquí me voy a ir rápido porque, pues, si no, no nos va a dar tiempo de ver lo demás. ¿Va? Entonces, aquí dice, un gas se encuentra bajo una presión de 15 atmósferas y ocupa un volumen de 2 litros. Calcula el volumen si su presión cambió a 10 atmósferas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es anotar los datos. Siempre es importante anotar los datos. Entonces, la presión nos está diciendo que primero es de 15 atmósferas. El volumen nos dice que es de 2 litros. Entonces, volumen 1 es igual a 2 litros. Siguiente, nos está pidiendo calcular el volumen después. Entonces, nos están pidiendo el volumen 2 y nos están dando la presión 2, ¿ok? Es decir, 10. Presión 2 es igual a 10 atmósferas. Ahora, siguiente paso. Tú identificas con cuál vamos a estar trabajando, ¿ok? Te das cuenta que aquí tenemos a la presión y al volumen. El único que tiene en su fórmula la presión y el volumen va a ser la ley de Boyle. Por lo tanto, vas a usar esta fórmula. ¿Ok? V1, turururun, aquí. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcula el volumen, ¿va? Entonces, como vamos a calcular el volumen, lo que nosotros tenemos que hacer es despejar, porque no tenemos al volumen 2, despejas. El despeje, no me voy a concentrar en esto, va a quedar de la siguiente manera, ¿ok? Sobre, ahí ya me fui. Tenemos presión 1, volumen 1 y aquí la presión 2. Ya tenemos esta fórmula, lo que sigue simplemente es sustituir. La presión 1 ya dijimos que es de 15 atmósferas. El volumen 1 es de 2 litros. Y la presión 2 es de 10 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se va a cancelar y justamente como nos dice Karen, vamos a tener 3 litros. Y este es el resultado de este ejercicio. Ahora me voy con el siguiente. Ok, tenemos aquí un gas a presión de 10 atmósferas y temperatura 200 Kelvin aumentó su presión a 40. Entonces, nuevamente, primer paso, anotas los datos. Presión 1 es igual a 10 atmósferas, temperatura 1 es igual a 200 Kelvin y después tenemos que la presión 2 quedó en 40 atmósferas. Por lo tanto, nos están pidiendo la temperatura final, es decir, la temperatura 2. ¿Cuál es la fórmula que nos asocia la presión y la temperatura? Pues va a ser esta, ¿no? La 3, a la que le dimos el nombre 3. Por lo tanto, la notas P1, T1 es igual a P2 entre T2. Tú ya sabes que lo que nosotros queremos es calcular la temperatura final. Para calcular la temperatura final, simplemente tenemos que despejar. Entonces, ya sabes, no me voy a detener en el despeje, pero el despeje va a quedar así, ¿no? Que recuerda, lo que queremos es la temperatura 2, la temperatura final. Entonces queda así. ¿Ok? Siguiente paso, pues simplemente ahora sustituyes. Tenemos que la presión 2 es de 40 atmósferas, que va a estar multiplicada por la temperatura 1, que es 200 Kelvin, y esto dividido entre la presión 1, que es de 10 atmósferas. Por lo tanto, la temperatura 2
va a ser de ¿cuánto? ¿Alguien me quiere decir cuánto nos da? Recuerden, la atmósfera con atmósfera se van a quedar y la única unidad que nos sobra es la de temperatura, es decir, Kelvin. ¿Va? Entonces, ¿todo bien hasta ahorita? La temperatura 2 va a ser de 800 Kelvin. Perfecto. Muy bien, Karen. ¿Va? Va a ser de 800 Kelvin. Y así, de manera muy rápida, se resuelven estos ejercicios, ¿ok? Cuando estamos hablando ya de gases. Siguiente. Tenemos a esto. Dice, identifica el tipo de disolución al que corresponde la siguiente expresión. Aquí te dan molar, normal, porcentual, partes por millón. Entonces, tú tienes que saber para tu examen es que nosotros para calcular el porcentaje vamos a tener o esta fórmula, o sea, te la pondré de nuevo, pero pues no tiene caso porque aquí está, o también vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener el porcentaje de volumen, es decir, volumen, aquí va a ser volumen del soluto entre el volumen de la solución y va a estar multiplicado por 100. Estos dos van a ser nuestras fórmulas para calcular la porcentualidad, el porcentaje. ¿Va? Entonces tú te las tienes que aprender. En el curso nosotros vemos ejercicios de cómo se calcula, bueno, de cómo vamos a utilizar esta fórmula y esta, ¿va? Pero estas dos son las que van a relacionar al porcentaje y es lo que tú tienes que tener en mente. Por lo tanto, incluso mira, aquí te están poniendo el porcentaje y dices, pues porcentaje, pues aquí está, ¿no? Lo de porcentual. Y también se checa molaridad y normalidad, ¿va? Entonces, continúo. Nosotros nos pide que determinemos los números de oxidación del cobre, ¿va? De la siguiente ecuación, es decir, el cobre Su. Tú tienes que saber algunas reglas. El hidrógeno casi siempre trabaja con número de oxidación más 1, que el oxígeno casi siempre trabaja con número de oxidación menos 2, ¿ok? Y cuando un elemento está solo, va a trabajar con un número de oxidación 0. Al final, nos tiene que dar al hacer sumas de los números de oxidación, nos tiene que dar como resultado 0. Y ahorita me explico pues, con lo que viene, ¿no? Mira, tenemos acá al CuO, ¿no? Al óxido de cobre. ¿Cuánto te dije que va a trabajar el oxígeno casi siempre? Te dije que va a trabajar con menos 2. Por lo tanto, si queremos que a nosotros nos dé 0, porque es una de las reglas, ¿qué número le pondrías tú aquí para que nos dé 0? Si aquí tenemos menos 2, ¿qué número pones? Perfecto, vamos a poner un 2 positivo. Más 2 menos 2 nos da 0. Y listo, así se hacen los números de oxidación. Nuevamente, en el curso pues se ve de una manera mucho más detallada, ¿va? Entonces, vámonos con lo que sigue. Bueno, no con, con lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí al cobre que está solito. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en el cobre, ya que es el que nos están pidiendo. Yo te dije, cuando un elemento se encuentra solo, ¿ok? Es decir, que no está al lado de otros elementos, vamos a tener que este tendrá como número de oxidación un 0. Por lo tanto, aquí tenemos un 0. El cobre aquí tiene 0. Por ejemplo, si aquí te pregunto del N2, ¿qué número de oxidación le pondrías al nitrógeno? Si está solo, ¿qué número de oxidación le pones? Perfecto, es 0, ¿va? Y así sucesivamente. Recuerda, las cosas claves para lo de oxidación es estas reglas que te pongo. Obviamente hay más que se ven pues en el curso y que al final de las operaciones de los números de oxidación te debe de dar un 0, ¿va? Y que cuando están solos nuestro elemento, pues vamos a tener número de oxidación 0. Entonces te das cuenta que aquí ya los calculamos, ¿no? Tenemos un número de oxidación más 2, que es este, y el número de oxidación 0, que es este, ¿va? Así de rápido se calculan los números de oxidación. Entonces tú no tienes que hacerle caso a nada de esto porque no te lo están preguntando, ¿vale? Después,
vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí es lo que yo te decía de la configuración electrónica. Entonces, nosotros vamos a tener esta tablita prácticamente que te la tienes que memorizar, ¿ok? En el curso vemos cómo la podemos formar, ¿vale? Cómo la podemos deducir sin que nos las tengamos que aprender literal como tal, ¿va? O si te da ahí nervios en el examen, pues dices, bueno, pues Ale me enseñó que puedo hacerla de esta manera. La configuración electrónica, simplemente, ya te había dicho, es la manera en la que se van a acomodar los electrones. Estos números que tú ves acá, ¿ok? Son los electrones, ¿va? Estos son los electrones. Por lo tanto, nosotros queremos llegar a determinado número de electrones. Y lo que tú tienes que saber es que hay algo que se llama método kernel, antes de que me siga, ¿no? El método kernel va a ser para gases nobles, ¿ok? Gases nobles. Así que vamos a tener al neón. El neón va a tener 10 electrones. El xenón, esto se ve de la tabla periódica, ¿ok? Va a tener 54. Vamos a tener al argón, el argón tiene 18. Al helio, este tiene 12 electrones. Y el criptón va a tener a 36. ¿Va? Entonces, cuando estamos hablando nosotros de la configuración electrónica, lo que tienes que hacer es llegar a tu número atómico. Recuerda, tenemos a X, es decir, nuestro elemento, tenemos a A y tenemos a Z. ¿Va? Nosotros queremos llegar al número atómico, es Z. Entonces, ahora me voy a explicar justamente pues con esta parte. Tú, como en este ejercicio, nos están diciendo que nos fijemos en el oxígeno. El oxígeno se encuentra así en tu tabla periódica. Tienes a la O, es su símbolo, tienes a un 16 y tienes a un 8. Díganme ustedes cuál es el número atómico de estos dos, el 16 o el 8. Z es igual a qué? Perfecto. Z es igual a 8 porque dijimos que es el más chiquito. Esto es lo que nosotros queremos llegar. Estos van a ser, los vamos a contar como nuestros electrones. Entonces, es lo principal. Siguiente. Con la configuración electrónica, simplemente es seguir estas flechas. Ya te dije que esto representa los electrones y nosotros queremos llegar al número de electrones que nos indica determinado en el elemento. Aquí nos dicen el oxígeno, entonces queremos llegar a 8. Así que sigues esta regla. 1s2, que es lo primero. 1s2. Ya no tienes nada en esta flecha, te vas a la segunda flecha. Tienes 2s2. Ya no hay nada, te sigues. Tienes 2p6. ¿Ok? 2p6. Pero tú no vas a poner 2p6. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es llegar al 8. ¿Y cómo sé que yo ya me pasé? Porque vas a contar estos números. Estos son los electrones y con lo que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Va? Entonces, si queremos llegar al 8, díganme ustedes cuántos electrones tenemos hasta ahora. Perfecto. Tenemos 10 electrones y nosotros queremos llegar al 8. ¿Por qué? Porque estamos hablando del oxígeno. Por lo tanto, yo te dije que para el subnivel P podemos tener cosas distintas, ¿ok? Es decir, podemos tener como máximo 6 electrones, pero podemos tener menos. Ustedes díganme, ¿qué número falta para que lleguemos aquí? ¿Seguros? ¿4? ¿Por qué 4? Queremos llegar al 8. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Ay, entonces estoy haciendo algo mal. A ver, espérenme. 1s2, 2s2. Queremos llegar al 8, 2, 4. Ajá, aquí sería 4. 2p4. Ah, no, pues sí. Así ya es que me estaba guiando en esto. Va.
Entonces, como ustedes dijeron, nos faltan 4 electrones, entonces tú únicamente vas a poner a los 4 electrones que te faltan. Y esta es la configuración electrónica del oxígeno. Ahora, nos los están pidiendo de kernel, ¿ok? Entonces, tú para kernel te vas a fijar, o tu objetivo es como que se reduzca tu configuración electrónica. Entonces tú dime, ¿cuál de estos que tenemos aquí se acerca un poco al 8? O sea, que no se pase. ¿Cuál es el único que no se pasa del 8, del número 8? El helio, perfecto. Y el helio tiene 2 electrones. Entonces, para el de kernel ponemos el helio, ya sabemos que tiene 2 electrones, por lo tanto, se quita esta parte. Esto lo quitamos porque esto es lo que va a representar al helio, 2 electrones. Y luego pones lo que te sobra, 2s2 y 2p4. Por lo tanto, la respuesta es la C. Yo sé que ahorita me estoy yendo rápido, ¿verdad? Me estoy yendo rápido, rápido, pero pues ya sabes, en el curso se ve obviamente mucho más a detalle, ¿ok? Pero esa es la idea y lo principal que tú tienes que saber. Y ya casi estamos acabando. Tenemos que calcular el pH de la orina si la concentración de hidrógeno es tal. Aquí está muy fácil, tenemos que el pH, vamos a tener una fórmula que pH es igual a menos logaritmo de los iones. Pero un truco que aquí te voy a dar es el siguiente. Díganme a qué número está elevado esto que tú ves. ¿A qué número? Al 8, ¿ok? Ahorita no cuenten al signo, simplemente está elevado al 8. Por lo tanto, el resultado es 8. Así de fácil. Si ves aquí un 8, vas a poner un 8. No le haces caso al negativo. Si pones 1 por 10 a la menos 5, el pH es igual a 5. Si tienes 1 por 10 a la menos 40, por ejemplo, el pH, bueno, esto es imposible, ¿verdad? Pero pues vas a tener 40, ¿va? Sí, sí, Karen. Esto siempre va a ser positivo. Es decir, tú no le vas a hacer caso al negativo que tú tienes aquí. No le haces caso, ¿va? Tú normalmente vas a tener cosas negativas, pero solo le vas a hacer caso a la parte, pues del número, ¿ok? Entonces, no sé si me da tiempo de acabar porque hay un profe, supongo yo, que va a dar clase, pero lo voy a explicar de una manera muy, muy rápida, ¿ok? Nos dicen que determinemos la fórmula mínima. Entonces, el primer paso es anotar, ¿ok? ¿Qué anotas? Los porcentajes. Tienes que el carbono tiene 62, que el hidrógeno es de 10.34 y que lo que resta es el oxígeno. Recuerda que nos tiene que dar una suma del 100%. Por lo tanto, sumas estos porcentajes y se lo restas al 100% y nos da que el oxígeno es de 27.6%. Eso es lo que tú calculas. Ahora, hay algo que se va a llamar masa molecular, pero que en este momento no la vamos a ver, ¿ok? Sabes que el carbono tiene masa de 12, que el oxígeno tiene de 16 y que el hidrógeno tiene de 1. De hecho, esto es lo que nosotros habíamos visto que es la A, la masa atómica. Siguiente paso, tomas al carbono, es 62.06 el porcentaje, y a este lo vas a dividir entre lo que pesa 2. Es lo mismo, tenemos que el hidrógeno es de 10.34% del porcentaje, ¿entre qué lo divides? Entre lo que pesa, y pesa 1. Y por último tienes al oxígeno. El oxígeno es de 27.6%, lo divides entre lo que pesas y es 16, ¿va? Nos da como resultado aquí 5.17, 10.34 y aquí 1.72. Siguiente paso, vas a dividir entre el número más chiquito, es decir, copias y pegas lo que tienes, 5.17, 10.34 y 1.72. El número más chiquito que nosotros tenemos es 1.72. Entonces vas a dividir a todos estos entre este número, 1.72, 1.72 y 1.72.
que nos da como resultado aquí 3, 6 y 1. Estos resultados que te dan es el número de átomos que vamos a tener nosotros, ¿ok? En nuestra fórmula. Entonces aquí tenemos C3, H6 y O. Así que la respuesta es esta. Y ya, me fui muy rápido, yo lo sé, pero pues el tiempo ya nos está comiendo. Aquí está, bueno, aquí ya hicimos toda la resolución, ¿vale? Del examen. Espero que pues haya sido de ayuda, te hayas evaluado, ver qué te falla, qué no, ¿va? Y en dado caso de que no estés en el curso, pues obviamente te invitamos a que estés aquí con nosotros. Todos estos temas se van a ver de una manera, pues, de lo que tú tienes que hacer bien, ¿no? No de así de rápido, ¿vale? Entonces, todo bien, todos de acuerdo, todo ya le entendieron un poquito más a la química o a estas preguntas. ¿Qué opinan? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Entonces, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado, que pues sí hayan reforzado algunos temas o aprendido algunos temas. No, aquí pues voy a estar. Mi nombre es Alessandra y pues aquí estoy para apoyarlos en todo lo que se pueda en la parte de química.